Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis I de España, un rey fugaz que vivió rodeado de estados de locura por parte de su padre y de su jovencísima y descocada esposa. Le tocó ser rey en plena adolescencia, porque su padre abdicó debido a sus delirios mentales. Su reinado apenas duró 8 meses. Luis nació en Madrid el 25 de agosto de 1707. Sus padres fueron Felipe V de España y María Luisa Gabriela de Saboya. Cuando nació fue aclamado por el pueblo. Hacía 46 años que no nacía un heredero real y la alegría de la gente era notable. En Madrid se celebraron grandes festejos en su honor. Posteriormente llegaron 3 hijos más para el matrimonio, pero solo Luis y Fernando sobrevivieron a la niñez. El 7 de abril de 1709 fue jurado príncipe de Asturias ante las Cortes en el monasterio de San Jerónimo de Madrid. Su niñez transcurre tranquila junto a sus hermanos, siendo un joven fuerte y sano, pero cuando tenía 7 años falleció su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, de tuberculosis, el 14 de febrero de 1714. Luis y sus hermanos pasaron a estar bajo la tutela de la princesa de los Ursinos, teniendo una educación muy severa y estricta. El 24 de diciembre de 1714, su padre, Felipe V, vuelve a casarse. Solo habían pasado 10 meses del fallecimiento de su primera esposa. La elegida para ocupar el papel de reina fue Isabel de Farnesio, una jovencita italiana que la describían como bonachona y de no ser entrometida. Los pequeños infantes pronto se darían cuenta de que más bien era todo lo contrario. Luis creció encerrado en sus aposentos, sin atención de su padre que se desentendió prácticamente de sus hijos y sin el amor de una madre. Isabel de Farnesio detestaba a aquellos infantes y ordenaba que estos estuvieran siempre fuera de su vista, siendo apartados de la familia real y de la corte, permaneciendo días encerrados en sus aposentos. La única compañía que tenía Luis era la de su hermano, Fernando, apoyándose el uno en el otro y entablando una excelente relación. Luis desarrolló un carácter solitario, llegando a ser demasiado tímido e inseguro. Creció sin el amor de sus padres y sin tener casi contacto con sus nuevos hermanos que iba trayendo al mundo Isabel de Farnesio. El pueblo español, a sabiendas del trato de los infantes por parte de la reina, provocó que aún quisieran más a Luis, siendo llamado con cariño Luisillo o el Bienamado. El pueblo amaba al príncipe de Asturias, mientras que cada día detestaba más la figura de la reina. El príncipe pronto llegó a la adolescencia, siendo descrito como un joven alto, delicado, delgado, sano, de hermoso cabello rubio, con un rostro que reflejaba simpatía, de nariz grande, callado, prudente, un joven que prefería la soledad. Luis y Fernando pronto vieron a sus hermanastros y a su madrastra como auténticos rivales, convirtiéndose en unos jóvenes muy desconfiados. Solo se tenían el uno al otro. Entre España y Francia se llegó a un acuerdo de paz. Los infantes de ambas casas reales se unirían en matrimonio entre sí. Luis tendría que casarse con Luisa Isabel de Orleans y su hermanastro Carlos lo haría con Felipa de Orleans, hermana de Luisa Isabel. Dicen que Luis se mostró encantado con el retrato de la francesa, diciendo que era de su agrado. Incluso se llegó a rumorear de que Felipe V mandó retirar el retrato de la joven de los aposentos del príncipe, porque interrumpía el descanso de Luis. La pareja se reunió por primera vez el 19 de enero de 1722 en Cogollos, Burgos. Luis quedó encantado con su prometida y le pareció hermosa y atractiva, y enseguida quedó prendado de la jovencita. Al día siguiente, el 20 de enero, se llevó a cabo el enlace entre Luis y Luisa Isabel en Lerma, Burgos. Allí mismo se celebró la noche de bodas, pero solo se tumbaron el uno junto al otro frente a los testigos.
Después fueron separados. Ambos aún eran unos niños. Luis apenas tenía 15 años, mientras que su esposa tenía 12 y aún no había empezado a menstruar. Al poco de casarse, Luis empezó a alejarse de su esposa. El comportamiento de ésta no era normal. Se paseaba en paños menores por el palacio, correteaba desnuda por los jardines a la vista de todos, tenía grandes desórdenes alimenticios, se insinuaba a los criados, se tiraba ventosidades en público, no se aseaba llegando a oler bastante mal, se emborrachaba en actos públicos y realizaba juegos eróticos con sus criadas. La pareja consumó el matrimonio 1 año y medio después del enlace, cuando Luisa Isabel empezó a menstruar. Dicen que Luis se tomó de muy buen agrado la noticia, mientras que la princesa intentaba esquivar a su marido y así evitar tener encuentros con él. Cuentan que una vez Luis descubrió que Luisa Isabel mantenía una relación amorosa con una doncella. Harto de todo lo que tenía que ver con su esposa, el joven príncipe decide pasar los días cazando lejos del palacio y por las noches recorrer las calles de Madrid para mantenerse alejado de su mujer, que cada día perdía más la cabeza. Los encuentros íntimos entre los jóvenes eran escasos y Luis prefería recorrer los burdeles de Madrid, llegando a ser un cliente muy habitual y conocido por todo el mundo. La pareja se ignoraba mutuamente, llegando a estar días enteros sin verse. Mientras tanto, Felipe V sufre grandes episodios de locura. Esto desemboca a que el rey decida abdicar, a favor de su hijo Luis, para que el monarca pudiera descansar en el palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, junto a Isabel de Farnesio. Luis fue proclamado rey el 15 de enero de 1724, pasando a ser conocido como Luis I de España. El monarca solo tenía 16 años. El pueblo dio la bienvenida al nuevo rey con muchísimo entusiasmo. Había sido muy querido desde el mismo día de su nacimiento. Luis tenía una mala preparación política. Con la llegada de Isabel de Farnesio a la corte española, la educación que llegaron a recibir Luis y su hermano Fernando fue bastante mediocre. Aunque Isabel de Farnesio ya no se encontraba en la corte española, sí seguía manteniendo a sus favoritos y a distintos espías, siguiendo cada paso que daba el nuevo rey. Luis se centró en las colonias americanas y no mostró interés en recuperar las posesiones perdidas en Italia, algo que hizo enfadar bastante a su madrastra. Durante su reinado se formaron 3 partidos políticos: el español, que era apoyado por Luis y la nobleza; el francés, siendo apoyado por Felipe V; y el italiano, siendo apoyado por Isabel y sus favoritos. Durante su reinado, las relaciones entre España y Francia fueron difíciles y tensas. Al no tener preparación para la política, se le hacía bastante difícil gobernar. Además, se le sumaba que su esposa cada día estaba peor. Su creciente locura era notable, llegando a ser la comidilla de todas las casas reales europeas. Las malas relaciones entre los jóvenes hacían que el ambiente fuera muy tenso, llegándose a detestar. Luisa Isabel llegó a tener algunos episodios de locura que avergonzaron enormemente a Luis. Un día, en una recepción pública, la reina se desnudó completamente ante todos los presentes y empezó a limpiar con su vestido los cristales de la sala, que según ella estaban muy sucios. Una sociedad que solo lograba ver Luisa Isabel. El rey mandó encerrar a su esposa en sus aposentos. Había sufrido tanta vergüenza que pensó que así la reina recapacitaría. Luisa Isabel permaneció una semana encerrada. Envió distintas cartas a su marido pidiendo perdón y mostrándose arrepentida. Finalmente Luis ordenó que su mujer fuera liberada. La pareja empezó a relacionarse de una manera normal. Empezaban a pasar más tiempo juntos, a tener encuentros íntimos, a mostrar algo de complicidad. Luis empezó a acudir menos de caza y visitaba con menos frecuencia los burdeles, compartiendo más momentos con su esposa. Parecía que el encierro de la reina había dado sus frutos,
pero la felicidad les duró poco. A mediados de agosto de 1724, el rey sufrió un desmayo. Después por su cuerpo aparecieron pequeñas manchas rojas. Se empezó a encontrar muy débil y llegó a tener altas fiebres. Luis se enfermó de viruela. El joven monarca permaneció en cama mientras todos los miembros de la familia real y de la corte abandonaron enseguida el palacio por miedo a un contagio. Luisa Isabel permaneció al lado de la cama de su marido, cuidándole y dándole cariño. La reina también enfermó de viruela, pero en ningún momento abandonó a su esposo. Permaneció a su lado durante 10 largos días, que fue lo que agonizó Luis en aquella cama hasta que finalmente, el 31 de agosto de 1724, falleció. Hacía 6 días que había cumplido 17 años. Sus restos mortales descansan en el monasterio del Escorial. Tras su fallecimiento, su padre Felipe V vuelve a tomar el mando del país. La reina viuda se recuperó de la viruela y fue mandada a Francia junto a su hermana Felipa de Orleans. El compromiso de esta con el infante Carlos se anuló. Fernando, el hermano de Luis, quedó destrozado con su muerte. Desde niños solo se tenían el uno al otro, y ahora se había quedado solo ante una familia que le odiaba, solo por ser ahora el heredero de la corona española. Luis fue un niño que no tuvo cariño. Vivió en primera persona la locura de su padre, la enfermedad y muerte de su madre, el odio que sentían hacia él su madrastra y hermanastros. Era prácticamente un niño cuando fue casado con Luisa Isabel y coronado como rey. No llevó una infancia ni una adolescencia normal. Aunque fue un joven deseado y amado por el pueblo, a Luis siempre le faltó algo, tal vez ese amor que solo se puede dar en un hogar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis I de España. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y me gustaría dar la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores que se han unido ya a mi canal. Gracias a vosotros cada día somos más y vamos creciendo poquito a poco. Y con esto me despido. Hasta la próxima.